Buenas tardes a todos los que se están conectando en estos momentos con la Liga de la Ciencia ONG Chile, Universidad de Concepción también. Damos la bienvenida en esta tarde a Ecuador, Perú, México y por supuesto Colombia. También en el sur del continente, buenas noches a Uruguay, Argentina y Chile, especialmente a todos los estudiantes que se conectan con nosotros para esta entrevista en vivo con Brigitte Baptiste. Hoy tengo la alegría de presentar a una invitada que es referencia internacional en el tema ambiental, es una persona muy empoderada y para presentarla, trae su libro, el libro que es un homenaje a ella. Ella es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene maestría en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de la Florida, doctora honoris causa en Gestión Ambiental UNIFAS y doctora honoris causa en Leyes de la Universidad de Regina. Adicionalmente, trabajó durante 10 años en el Instituto Alexander von Humboldt y ahorita, desde el 2019, hace unos años, se desempeña como rectora de la Universidad IAN, donde nos encontramos en esta linda tarde en Bogotá. Brigitte, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Realmente estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Bueno, María, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que se conectan con la Liga de la Ciencia y a todas las amigas y amigos en la Universidad de Concepción y de tantas localidades y sitios en Chile que añoro mucho. Gracias, Brigitte. Bueno, entonces la entrevista va a estar dividida en varios momentos. Vamos a arrancar con unas preguntas. Y Brigitte, tu opinión y tus conocimientos son muy importantes en el área ambiental. Y quisiéramos saber, hay unas industrias que son las principales en la producción de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Que son el acero, el cemento, el plástico, entre otros. Quisiéramos saber, Brigitte, ¿cómo es a Latinoamérica, a los países de la región, en términos de producción de gases de efecto invernadero? ¿Qué ves en este momento? O como tú busco, pues los reportes internacionales, tanto del IPCC como los regionales, la misma CEPAL, ha señalado que Latinoamérica no es un continente o subcontinente que sea emisor de gases de efecto invernadero a gran escala. Todos sabemos quiénes son los que están realmente saturando la atmósfera de CO2. Las industrias que mencionas en distintos países tienen distintos también niveles de densidad, pero están evolucionando muy rápido. La producción de cemento, por ejemplo, hoy en día se hace casi completamente con base en economía circular, con base en el reciclaje de materiales de construcción y se está buscando alternativas energéticas para disminuir su huella de carbono. Tal vez la del acero y la del plástico, como bien dices, siguen siendo emisoras netas, pero estamos hablando de cifras muy bajas, de contribuciones muy mínimas a la totalidad de los gases de efecto invernadero que realmente provienen de la movilidad, en gran parte los automóviles siguen siendo emisores, el transporte de carga en los países donde no hay eh, trenes o sistemas eléctricos robustos, y también de la agricultura, ¿verdad? Eh, Directamente a través de efecto de los fertilizantes o de la contaminación a las aguas, lo mismo que los desechos urbanos, o indirectamente a través de la deforestación, que definitivamente es la fuerza más grande detrás de las emisiones latinoamericanas, porque pues tanto en Centroamérica como en Sudamérica los índices de deforestación son extremadamente altos. Y la deforestación, que está acompañada con la quema de la materia orgánica, está representando entre un 30 y un 50% del total de las emisiones de nuestros países. Y la deforestación, por demás, acaba con la biodiversidad. Literalmente, la riqueza biológica de nuestros países se está volviendo como millones de años de evolución que desaparecen y no se van a poder recuperar. Ya que nombras la deforestación, Brigitte,
quisiera preguntarte, tenemos un problema en el Amazonas que es compartido por varios países. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que habría alguna posibilidad de frenar esa deforestación o de hacer algo en conjunto con los países que compartimos el Amazonas a nivel de políticas? ¿O cómo es, qué se podría hacer, por ejemplo, para frenar esa deforestación que tenemos en el Amazonas, ya que mencionas eso? Bueno, llevamos décadas trabajando con el Tratado de Cooperación Amazónica. A veces funcionó y logramos que los acuerdos se cumplan, avanzar en los temas de investigación o en ciertas acciones. Luego pasan periodos de inacción, dependiendo de los gobiernos y las agendas de política de cada gobierno. Ha sido muy difícil realmente la cooperación. Pero es indispensable tratar de lograr una agenda conjunta con pocos puntos, muy enfocada realmente en frenar la deforestación y no tanto en agendas tan amplias y dispersas que hace que sea muy difícil de cumplir. La agenda de deforestación pasa por el control de la minería o ilegal o de la explotación de minerales que está siendo desastrosa en todos los países de la cuenca. No hay ninguno que se salve y yo creo que ese es el principal reto. Y en segundo lugar, por el tema de la expansión agroindustrial. En Colombia tiene un toque distinto, pero que ya se está extendiendo también a otros países, lamentablemente, incluso a Centroamérica, que es la deforestación para el cultivo de plantas de uso ilícito. La coca es siempre un factor de deforestación importante, pero es la ganadería, la expansión del arroz, de la palma de aceite, de los sistemas agroindustriales y también la expulsión de población de las ciudades. Muchos gobiernos encuentran en la colonización un poco de alivio a la presión de crecimiento urbano, especialmente en Brasil, que es un país tan grande que demográficamente requiere siempre tomar medidas especiales pues, para dotar de agua, luz, energía, comida a todos los ciudadanos. Entonces, un acuerdo entre los países puede funcionar, ya existe el acuerdo, de hecho, em, siempre y cuando escojamos dos o tres cosas en destinamos plata, inversiones y de trabajo muy serio que se cumpla. Ok, ¿y cómo podríamos o cómo se puede trabajar en conjunto con los vecinos, todos los países que comparten el Amazonas? Porque es un reto, eso que me estabas, menciona la minería no es algo que se pueda erradicar. ¿Cómo podemos poner de acuerdo qué podemos hacer en términos de políticas públicas, Brigitte, para colaborar en ese aspecto? Bueno, la extracción ilegal de oro, que es la más crítica, em, es muy difícil de controlar, pero eh, es indispensable controlar. No hay posibilidades de convertir esa minería en una explotación lícita, o sería muy difícil, porque los efectos son realmente muy graves en todo sentido. Una opción siempre es la formalización de los dineros a través de iniciativas de minería legal, del emprendimiento y de suspender completamente el uso de mercurio. Afortunadamente ya se puede para no seguir contaminando los ríos y poder focalizar la actividad minera o digamos el daño ambiental que causa la actividad minera en algunos puntos. Porque la actividad minera ilegal es bastante dispersa, violadora de los derechos humanos, expulsora de pueblos indígenas, generadora de violencia en todo sentido. Entonces, tal vez la formalización minera sería una posibilidad. Parece que estamos hablando de millones de personas que se están dedicando a la extracción ilegal de oro. Lo otro es fortalecer las políticas de conservación y de uso de la selva en pie, de manera que pueda haber cierto nivel de competencia y legitimidad con base en el aprovechamiento de los recursos no maderables del bosque o de los recursos maderables, como con las reservas extractivas en Brasil. Puede ser con concesiones forestales, puede ser con un desarrollo tecnológico que lamentablemente no está todavía presente en la región. El Instituto de Investigaciones de la Amazonia de Perú ha sido muy exitoso en los temas de piscicultura, ya forestería. En Colombia el Instituto Sinchi, en Ecuador también hay, digamos, investigaciones que han producido resultados importantes. Conozco menos la Amazonia
boliviana y venezolana guyanesa, pero yo creo que en todas partes hay iniciativas de investigación y conocimiento que nos pueden servir para encontrar alternativas a la deforestación. Pero eso requiere un liderazgo y unas inversiones económicas importantes para ponerlo a la escala que se requiere. Y desafortunadamente los recursos no están llegando. Siempre en las inversiones que se hacen para contener la deforestación monetaria ambiental son extremadamente coyunturales, duran un año aquí, 2 años allá, es una investigación suelta por acá, entonces tenemos problemas muy graves. Y el tema indígena, finalmente, que es extremadamente preocupante, el desplazamiento de pueblos indígenas amazónicos, nativos, incluso por pueblos indígenas andinos, es una modalidad nueva de violencia que no habíamos visto desde hace 600 años en América, y es la usurpación de tierras amazónicas por parte de pueblos andinos que tienen agendas completamente distintas y visiones de bienestar y desarrollo completamente distintas. Entonces, las perspectivas son complejas. Brillito, bueno, acá en este libro que tengo acá, se menciona la cosmovisión. Brigitte estuvo viviendo en el Amazonas, ¿cierto? Haciendo una tesis, y hablas mucho de aprender de los indígenas, aprender de estas comunidades, eh, para poder de alguna manera solucionar. Quisiera saber cómo podemos de pronto eso que está mencionando de las migraciones de los pueblos indígenas, porque bueno, migraciones no solamente ahorita tenemos de indígenas, sino a todo nivel hay migraciones alrededor del mundo y es un problema muy grave, no solamente pues es social, económico, desde todo punto de vista. ¿Qué podríamos aprender, por ejemplo, de esas comunidades con las que Brigitte logró convivir, con las que vivió, para, por ejemplo, qué podemos aprender de ellos? Porque acá en el libro se menciona, y no se me olvida, que el río lo ven como un ser vivo, que ellos no ven el río como algo aparte de, sino lo ven como algo vivo. ¿Qué podemos aprender, Brigido? ¿Qué podemos hacer para, para solucionar un poco? Bueno, muchas cosas. Ahora, cuando me refiero a las migraciones, ya que mencionan el término de pueblos indígenas andinos hacia el Amazonas, es un fenómeno reciente, pero lo cierto es que son los colonos mestizos, campesinos, que han ido siendo desplazados de las regiones periféricas del Amazonas hacia adentro con el ánimo pues, de capturar tierras o de ser parte de una promesa de desarrollo que pues todo el mundo anhela. Eh, lo cierto es que estos movimientos nos han mostrado que aún no sabemos vivir en la selva y nos cuesta mucho trabajo. Em, Tal vez los caboclo, en la cultura caboclo, o los mestizos que han nacido ya en segunda, tercera, cuarta generación en Amazonia, tienen más claves de no solo la supervivencia, sino la construcción de culturas más complejas para habitar la selva en todas sus dimensiones. Pero en general nuestros países, sobre todo los de la cordillera andina, de Venezuela hasta Bolivia, como somos tan de montaña, la selva sigue espantando, pero no sabemos vivir en la selva. De ahí que cuando uno visita, cuando uno tiene la oportunidad de compartir un tiempo con estas comunidades de la selva, se dé cuenta de lo instante que están sus perspectivas, sus valores, sus capacidades de habitar un sitio tan complejo. Y entonces la adaptación implica casi que volver a entrenarse desde cero, que fue lo que hicieron conmigo, mis colegas y amigos y amigas de los pueblos del río Caquetá o Chapura hace ya más de 30 años. Desde aprender a remar, no caerme en el agua, poner redes, aprender a caminar de noche, dormir en la selva, en fin, todas estas que son prácticas que parecen ya pues supremamente sencillas a las que no estamos expuestos en las ciudades. Entonces yo creo que un reto interesante y una invitación para hacer es em, inventarnos nuevas maneras de habitar la selva con el respeto que sabemos que se requiere, considerando el río un ser vivo si es del caso, poder revisar nuestros valores, pero sobre todo no pensar en la selva como una despensa de recursos llena de riquezas para sacar y llevarnos, sino cómo habitar, cómo disfrutar la vida de una manera selvática. Ujú. ¿Cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo se logra si nosotros
digamos, en mi caso, nací en Bogotá, que es una ciudad capital, ¿cómo se logra impregnar a la gente, a los jóvenes que nos están viendo ahorita desde Concepción, desde Bogotá, desde muchas partes, desde México también reportan audiencia? ¿Cómo logramos llegar a la gente de ciudad en respeto por la naturaleza, en respeto por el ser vivo? ¿Cómo logramos eso que Brigitte menciona? Que Mira, yo creo que ahí, por ejemplo, la respuesta no está complicada. sí, Tiene que ver con la voluntad de conocer, con el riesgo de exponerse un poquito a lo silvestre nuevamente. ujú, Porque pues hemos crecido muy protegidos, muy protegidas en las ciudades con muchas comodidades, así tengamos inequidades importantes y dificultades de acceso a la salud, al agua potable, en fin. ujú, Pero viajar, así sea por periodos cortos de tiempo, y visitar otras comunidades, familiarizarse con otras culturas y dejarse permear también de sus experiencias, porque no se trata de pasear como el turista que solamente va a que lo alimenten y lo contemple para tomar la foto como una aventura, sino realmente con el espíritu de conocer más, con la curiosidad de saber y esto cómo funciona, por qué la selva es así, por qué los igarates funcionan así, por qué los ríos suben y bajan tanto, en fin, hay mil preguntas y mil formas de experimentar la selva. Yo he pasado recientemente con días eh, cortas, semanas, con comunidades que te ofrecen la posibilidad de navegar por el río, aprender a pescar, hacer canastos, o escuchar historias, hacer cerámica, todo con comunidades que están absolutamente adaptadas y felices de estar viviendo en ese contexto. Entonces, la recomendación es ir, aunque sea un par de días, crear, buscar una relación. vínculos con con la naturaleza. Para allá iba a preguntarte. En mi libro se menciona desde pequeña, eh, tenía esa curiosidad por la parte de investigación, observaba, se menciona a su padre que le enseñó a pescar. Y también quisiera saber un poco qué motivó a Brigitte a estudiar biología, qué motivó a Brigitte a irse por el área científica, por el área ambiental, quiénes fueron esos mentores en esos primeros años. Pues como dices, padres, los dos siempre nos llevan a mi hermana y a mí a viajar mucho por el país, por carretera, a acampar. Y yo creo que la primera imagen que yo tengo, no sé si está en el libro, es la de una cadena de hormigas arrieras, cortadoras de hojas, que son tan comunes en nuestro continente. Y que cuando uno ve eso, fascinantes. Y entonces, con estas y otras hormiguitas de otras especies a las que yo les llevaba pan, aprendí un poquito de la electricidad. Y era fascinante porque uno podía caminar cuadras enteras al lado de la playa siguiéndolas y a dónde van, qué están haciendo. No que cualquier niño eso me cuenta de mucha curiosidad, pero me gustaba la astronomía, me encantaba la paleontología y pues no había mucho material, pero el que había lo devoraba con Sí. su visión. Y eso permaneció mucho tiempo afortunadamente y siempre en mi casa lo incentivaron. Y la lectura. Y la lectura, siempre la biblioteca de mis abuelos catalanes que estaba llena de los maravillosos de arte, cultura, ellos eran profesores, Ah, y emigraron a Colombia. ellos emigraron a Colombia con la Guerra Civil Española, pues obviamente empezaron de cero, también vivieron en el Amazonas por casualidad, y luego se establecieron en Bogotá, tenían esta biblioteca espectacular que yo tuve la oportunidad de disfrutar siempre. Entonces, entre eso, los viajes, las, la libertad que me dieron siempre en casa, pues acabé llegando a la ecología. Realmente, y es curiosa la anécdota, tal vez la he contado mucho, pero la biología me parecía atroz, esta energía horrorosa, porque siempre la identificaba con las actividades del laboratorio, Sí. de la anatomía, del disectar las ramitas, de hacer insectarios, de aprenderse de memoria nombres de mil cosas. Sí. Y eso me parecía que no era lo que yo quería. Quería el campo, la protección de conservar la naturaleza que ya en los años 80, digamos, también terminé mi colegio, ya era un hecho que había que afrontar.
Entonces encontré la ecología, y la ecología sí es una perspectiva de lo biológico, pero que conecta con lo económico, lo agrícola, lo productivo, lo urbano, y te permite entender la vida en un contexto distinto, que requiere biología, requiere química, requiere matemática, ciencia, pero con un propósito de como de construir escenarios, de interpretar procesos a gran escala. Y eso me parece fabuloso, ¿no? O sea, la ecología vino después, Sí. después de la carrera o al final de la carrera. Pues escogí biología, sinceramente, porque en el pensum era la única carrera en Colombia que tenía una materia en quinto semestre que decía ecología. Ujú. Entonces yo pregunté, ¿y esta ecología qué es? Dijeron, no, es el estudio de las relaciones vegetativas con su ambiente, su entorno, aquí hablamos de conservación, ¿y qué sabes? Y yo me estoy biología y le digo, yo espero 2 años a llegar a ecología. Ya lo mi mejor esfuerzo. Con la gran ventaja de que, pues en esos 2 años me enamoré cada vez más de la ciencia, eh, de la estadística, que ahora me fascina, aunque me perdí. Una materia que perdí. Claro, pues por fiar, pues es muy buena esta clase. Pero luego bioquímica me pareció fabuloso, la microbiología, la evolución, mi perspectiva actual, con la que creo que uno puede abordar casi todo en este mundo, es la perspectiva evolutiva y comparativa. Wow. Uy, ¿qué mensaje darías a los jóvenes que están empezando a estudiar, a los que se conectan, que de pronto están arrancando ahorita una carrera o que están pensando de pronto en algo de ciencias? ¿Qué mensaje daría Brigitte para todos esos jóvenes? Pues lo primero, que sigan adelante, que siempre perseveren, que siempre se dejen guiar por su pasión, por el conocimiento, que sigue siendo el tema más importante, más vigente, el que les va a dar más satisfacciones. Ciertamente les va a dar problemas económicos en algún momento, pero podemos vivir de manera austera, yo creo, y frugal, porque el resto que nos llega, lo que nos llega es el conocimiento, es extremadamente satisfactorio. Entonces, que persistan, perseveren y sobre todo que busquen interpretar los hechos contemporáneos a la luz de las preguntas que tienen, sobre todo cuando se apasionan por las aves, por los bosques, por las aguas, por el océano. En Chile, que tienen esa mega universidad costera y de alta montaña, pues es fabulosa. Y Antártica, porque ¿Fuego? los da mi viaje a la Antártica con Ana María, eh, que busquen interpretar esa condición a la luz de los hechos contemporáneos, que son muy distintos. Nuestra perspectiva política en el siglo XXI es distinta, nuestra perspectiva económica está transformándose, ustedes están haciendo una discusión fabulosa, constitucional, sobre la educación, sobre los derechos, incluso terminaste sobre los derechos de la naturaleza, Ujú. y independientemente de qué rumbo tome, va a ser fundamental para renovar la ciencia, renovar la vigencia del conocimiento en la sociedad que va a ser afectada por el cambio climático, que eso no es ninguna broma. Entonces, persistan, insistan y no. Y ya que mencionas, Brigitte, ese mensaje es muy importante y es perseverancia, ¿no? Seguir adelante a pesar de todo. Quería preguntarte, ya que mencionas cambio climático, ¿qué acciones concretas podemos hacer todos desde nuestro hogar o qué recomienda Brigitte Baptiste para ayudar al planeta en términos de cambio climático que podamos hacer que sea fácil, que podríamos hacer desde casa o que podemos hacer también pues, a varios niveles? Bueno, recientemente he participado en varios eventos donde surge esta pregunta, y lo que pasa es que el contexto de operación o de acción siempre es muy distinto. Por ejemplo, pues pensar el cambio climático en Costa Rica, que en Jamaica, que en Paraguay, porque sus economías son distintas, sus tradiciones culturales son distintas, sus redes comerciales, en fin. Pero tal vez lo más importante es informarse bien, Ujú. informarse cuáles son las condiciones en el, en el- en las que su país o su comunidad está involucrada, en términos de cambio climático, si es una región, una actividad o algo,
que se puede mitigar o que puede mitigar o que se puede adaptar a las condiciones emergentes del desastre climático, pero tratar de hacerlo sin prejuicios, porque recibimos mensajes continuos de los países del norte, de que compre carro eléctrico, de que me deje de consumir esto o lo otro. Entonces tú le dices a los paraguayos, a nuestros vecinos tan queridos, que hay que dejar de producir carne y que hay que volverse vegetarianos para contrarrestar cambios climáticos. Entonces, ¿de qué vamos a vivir si lo que hace Paraguay fundamentalmente es exportar carne de muy buena calidad y en unas condiciones muy buenas? Podemos mejorar, obviamente, la tecnología, podemos conservar mejor los ecosistemas silvestres para garantizar el futuro, pero pues un país como Paraguay sin carne pierde gran parte de su sentido de ser, como decirle a Chile, no más. Eso te iba a preguntar. Entonces no tiene ningún sentido adoptar, digamos, recetas globales para problemas locales. Eso iba a preguntar, Brigitte, porque ambientalista y no es un pensamiento estrictamente de no carne, o sea, no es esa transición energética como la ve Brigitte en Latinoamérica. Eso que decía, minería, no se le puede pedir a un país que vive de minería, que su economía depende de minería, de un momento a otro prescindir de la minería. Entonces, ¿cómo ve Brigitte esa transición, por ejemplo, para los países de la región? ¿O qué piensa Brigitte de eso? Pues antes que nada, que sea una transición justa, en el sentido de que no lance a la pobreza a miles o cientos de miles de personas por decisiones muy abruptas de cambio en el modelo económico. Es cierto, el modelo económico actual no es el que nos va a llevar a sobrevivir en tiempos de cambio climático, pero un ajuste drástico, además de que va a ser experimental, tampoco sabemos la intensidad y el rostro que va a tomar el fenómeno en las próximas décadas, puede ser, puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, la transición ante todo justa, serena, cuidadosa y cero obsesión con el carbón. Yo creo que, como decíamos en principio, América Latina no es un subcontinente que contribuya sustancialmente a la contaminación de CO2 ni al cambio climático. Entonces podemos concentrarnos en un par de temas que creo que son más relevantes, que es la protección de la biodiversidad y la detención de la deforestación y la protección del agua. Entonces ahí vamos, por ejemplo, a Chile y a Perú, que son países con importantes áreas desérticas o semidesérticas y que dependen de los glaciares para la provisión de líquido, donde realmente la presión de adaptación va por ese lado, no en sacrificar los sectores sanos de la economía para cumplir con unas metas globales que no necesariamente vamos a poder incidir, en las que vamos a poder incidir. Entonces, eso, como concentrarnos en lo nuestro. En lo nuestro, porque a veces lo que menciona Brigitte es que las metas que ponen los países desarrollados son poco realistas para los que no estamos al mismo nivel en economía y en todo, porque nosotros no podemos suprimir la minería de un momento a otro, eso es lo que te entiendo. No podemos tampoco decir no vamos a comer carne, no vamos a producir, vamos a quitar ciertas industrias, eso no es viable. Una recomendación es ser muy honesto, hacer una transición transparente y honesta y reconocer que la minería legal, la minería bien hecha, no tendría por qué ser un problema ambiental o sobre todo un problema climático. Ya, salvo que nosotros consumiéramos grandes cantidades de carbón para mantener las termoeléctricas, pero eso no sucede. ¿No? Colombia es un país que exporta carbón, que es quemado en Alemania o en otros países. Eso tiene que ir disminuyendo, tiene que ir bajando, pero igual es una contribución bajita. Recursos petroleros, por supuesto, también hay que irlos reemplazando paulatinamente, pero no tenemos todas las respuestas. Entonces, el debate sobre la velocidad en que vamos a abandonar el uso de recursos, de los recursos fósiles, de combustibles fósiles, pues tiene que ser muy cuidadoso o, insisto, vamos a colapsar la movilidad. Nos dicen, por ejemplo, que deberíamos tener más movilidad eléctrica.
claro, si se trata de movilidad pública, a través de trenes, metros, pero esa energía eléctrica, ¿dónde va a salir? De redes de molín, de aspas, de centrales eólicas o de em, energía solar. Pues sabemos que Atacama tiene un potencial gigantesco de producción de energía solar que deberíamos aprovechar, pero hay que conectarla a través de redes interamericanas y las redes pues requieren metales, requieren acero, requieren cemento, requieren... Pues cualquier transición va a tener impactos de todas maneras. Y mensajes como el de la adopción de movilidad en autos eléctricos eh, son poco realistas, sobre todo en Centroamérica y en muchos países, porque los autos eléctricos son fabricados en Europa o Estados Unidos en dólares, hay que importarlos, de manera que no están al alcance de la mayoría de la población. No tenemos redes de suministro de recarga y las baterías son extremadamente complejas de reciclar, lo mismo que los paneles solares. Entonces, la transición honesta implica reconocer todos esos retos y no lanzarse, digamos, al vacío diciendo, ya nos vamos con la eólica, ya nos vamos con estas. Brasil implica una propuesta de bioetanol que ha sido muy exitosa, que deberíamos volver a considerar. La eólica y la solar en ciertas regiones del continente, en el sur de Argentina y Chile, por supuesto que la eólica tiene un potencial gigantesco, pero mandar energía desde el sur de Chile hasta Colombia por redes es complicado. Entonces la interconexión va a tomar tiempo. Tenemos gas, tenemos Bolivia y Chile tienen litio, nosotros no tenemos. No tenemos punto de cobre, Perú tiene cobre. Entonces, hacer una mezcla lo más sabia posible de alternativas e ir monitoreando, adoptando innovaciones, por supuesto, y generando innovación lo más rápido que se pueda, pero sin afán, porque el problema nuestro no es la descarbonización, insisto en ello. No, porque a veces se manda ese mensaje, ¿no? Que todo tiene que ser... Sí. No. Y no es... Y no es una patente de corso, no es que digamos, imitamos que ya podremos hacer otra cosa, sino ser cuidadosos en la definición de los grupos de emisiones de carbono, dónde los vamos a ubicar y qué podemos cambiar, cómo podemos negociar el carbono. Y digo que el problema del carbono actualmente es un problema de distribución de responsabilidades en el uso y el manejo del carbón, por tanto, un problema de gobernanza del carbón. Bueno, aquí vamos a... No pasa nada si estas industrias son emisoras fuertes de CO2, porque es el 0.0001% de las emisiones. Las necesitamos, su producto es muy importante. Vamos entonces a concentrarnos en las emisiones de la contaminación, por ejemplo, por ríos con malos tratamientos de aguas residuales, que son emisores de metano, pues a Wow, claro, Brigitte. No sé, Jorge Fernando se encuentra ahí. El ingeniero Fernando Castillo Benchit es candidato a doctorado de la Universidad de Concepción y vamos a darle la palabra entonces Fernando que nos quiere hacer dos preguntas desde el público. Fernando, te escuchamos. Hola. Ay, se escucha Nex. ¿Te escucha Nex? Fernando, discúlpame, es que te escuchamos muy lejos, un segundito, que estamos aquí cuadrando volumen, se escucha un poquito lejos. Listo, ahora sí, por favor. ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Sí, Hola. Bueno, hola Brigitte. Bueno, estamos muy felices de escucharte desde el sur de este continente, escuchar tus palabras del cambio climático, eh, hablando en general de toda esta perspectiva medioambiental de Sudamérica, y estamos muy felices desde la Liga de la Ciencia de escuchar tus palabras. Así que de verdad estamos muy, muy agradecidos. Bueno, y en cuanto al público, tengo una pregunta aquí de Stephanie, que nos pregunta qué es lo que más le ha impactado respecto al cambio climático actual. Bueno, gracias a Esteban también por la pregunta. Me impacta mucho que seguimos generando vulnerabilidad al cambio climático. Que seguimos
retardando decisiones de ordenamiento territorial, por ejemplo, para no exponer a comunidades a los efectos de las avalanchas, los efectos de las inundaciones o los incendios forestales, que teniendo la oportunidad de no repetir los errores del pasado, em, persistimos en construir vulnerabilidad. Y eso es muy delicado en el crecimiento urbano, en la adopción de ciertas tecnologías productivas agropecuarias. No estamos, digamos, tomándonos en serio el problema de los eventos extremos, que tal vez es donde vamos a recibir más golpes en los años que vienen. Vamos a tener graves problemas en ese sentido, por el exceso de lluvias o por el defecto de lluvias que se van a ir acumulando cada vez más. Entonces, eso me impacta mucho y eh, sería muy interesante escuchar de los gobernantes actuales y los que vienen sus propuestas de gestión del riesgo y de la prevención de la vulnerabilidad y especialmente en comunidades que no tienen capacidad de afrontar. Gracias, Brigitte. Fernando, ¿te encuentras ahí? Y así, sí, tenemos otra pregunta. Fernanda Pino pregunta, ¿qué le diría a aquellos que se mantienen pesimistas respecto del cambio climático? Que se tomen una copita de vino, de pisco o de tequila y recuerden cómo era el mundo cuando tenían 10, 12 años en el que siempre nos amenazaban con que el apocalipsis iba a llegar ya, que la guerra nuclear, que el fin del mundo se aproximaba y que realmente no valía la pena esforzarnos por salir adelante. Porque hoy en día vemos a generaciones como las de ustedes y espero que haya muchos estudiantes acá que están llenos de ideas, de capacidad creativa. También hay muchos jóvenes en la política, buscando recursos, organizándose de distintas maneras para aprender a vivir el mundo que viene. Porque lo cierto es que nos dicen a menudo no es planeta B, pero ya estamos viviendo en el planeta B. El planeta que hoy en día habitamos es completamente nuevo en términos de que la humanidad nunca había experimentado estas condiciones de vida en su historia. Entonces, es un reto, por supuesto, un reto de innovación en todos los frentes, pero un reto para los están separados. Nunca habíamos tenido tanto conocimiento, nunca habíamos tenido tanta gente dispuesta a hacer cosas. Entonces, no hay que ser pesimista. Lo que sí hay que acostumbrarnos es que el mundo va a ser muy distinto, incluso muy extraño. Y eso, especialmente las personas mayores, pues nos cuesta más trabajo de aceptar, pero a quienes tienen 12, 13, 14 años, a los nativos digitales, y, yo creo que no tiene por qué preocuparles tanto. Sí, es muy, muy verdad lo que está diciendo y me quiere reflexionar sobre todo el cambio climático que está existiendo, los jóvenes que tenemos, todas las tecnologías, cada vez tenemos más avances tecnológicos para ir avanzando respecto a esta línea y ir cuidando nuestro planeta, que es demasiado importante. Cristian Herrera, que desde México nos está viendo, nos pregunta, ¿cuál es la acción de forma positiva para el cuidado de las diferentes biodiversidades que existen en el continente? Y nos manda saludos desde México. Así que estamos en toda Sudamérica para estar. Cristian es de Puebla, de la Universidad de Puebla, se están contactando, pero también es ingeniero y está, es profesor de la Universidad de Puebla. Bueno, pues gracias, Cristian. Estaré visitando México la próxima semana, pero de plan vacaciones, así que pues mira, yo creo que hay que cambiar un poco el enfoque de conservación de la biodiversidad, que ha estado muy basado en la no intervención en ciertos espacios llamados silvestres o naturales y tratan de crear parques nacionales o áreas donde esté la biodiversidad porque esa concepción de la conservación ha hecho que el resto del territorio, que además está cerca del 85, a veces 90%,
pareciera que está libre para devastar. Entonces, necesitamos sistemas de áreas protegidas, pero necesitamos manejar la biodiversidad en todos los ámbitos territoriales. Entonces, necesitamos políticas de biodiversidad que entiendan muy bien que la fauna y la flora tiene que estar presente en todas partes, tiene que convivir con ellas, pero probablemente lo que necesitamos es diseñar los paisajes, diseñar los ecosistemas en los cuales podemos producir comida, podemos desarrollar infraestructura, podemos habitar el mundo, obviamente con el menor de los impactos posibles. Tal vez ahí radica una de las reflexiones más interesantes de las escuelas del decrecimiento, no la idea de dejar de innovar, dejar de producir cosas para el bienestar de las personas, pero sí en el de construir niveles de satisfacción y de bienestar, construyendo menos, construyendo con mayor conciencia del impacto que los seres humanos tenemos. Eso mientras se estabiliza la población del mundo, que tardará un siglo aproximadamente, y después ya tendrá una oportunidad de mirar sí, qué cantidad de planeta le queda a los del siglo XXII y XXIII. Wow, wow, a eso que hablas de consumir menos, quisiéramos saber la opinión de Brigitte del reciclaje, porque tengo una tía que es muy fan del reciclaje, es mi mentora en reciclaje, ya nos está viendo. ¿Y qué mensaje en cuanto a reciclar? ¿Qué vale la pena, no vale la pena? A pesar de que en el caso de los países, no sé, Fernando, tú me dirás, si en Chile el mismo camión, igual que acá, recoge todo o tienen separado todo. Bueno, acá tenemos algunos contenedores de reciclaje. No existen como camiones que pasen como a buscar el reciclaje, sino que uno va a un contenedor donde va separando las distintas cosas y ahí llega un camión que, eh, como está separadas las cosas, las va quitando. Claro, pues el reciclaje es importante porque permite darle una segunda vida a muchos residuos. De hecho, la economía circular ya hace de que el residuo de la basura y que todo puede volver a ser reincorporado en la economía. Lo que pasa es que reciclar implica consumo de energía importante, implica además una institucionalidad distinta que todavía no necesariamente aparece. Bogotá, por ejemplo, es una ciudad desastrosa en términos de reciclaje. Hay otras mejores en Colombia, Latinoamérica, seguro. Pero sí, el reciclaje tiene un alcance importante, pero no va a ser, como nada lo es, la solución perfecta. El reciclaje va a lograr disminuir esa contaminación 30, 40, muy optimista en un 50% para mediados del siglo, lo cual implica que hay algunos productos y algunos procesos que debemos dejar, que debemos abandonar en el presente. Por ejemplo, aunque el plástico es reciclable, no estamos recogiendo el plástico y los océanos están llegando el plástico a una velocidad increíble. eh, y pues podemos desarrollar tecnología para pescar el plástico, extraer el microplástico de los suelos, pero la velocidad a la que se está acumulando es completamente desproporcionada con la velocidad a la que estamos siendo capaces de convertirnos en sociedades plástico neutrales, que es un término que ya existe. Hay empresas que se comprometen a recoger la misma cantidad de plástico de la que pones en el ambiente a través de sus empaques y sus productos. Pero eso habría que hacerlo masivamente. Todos los ciudadanos somos usuarios del plástico, malos usuarios del plástico, y eso hace que muchas compañías acusen a la ciudadanía de una disposición equivocada de los residuos y que tengan una justificación para seguir fabricando productos medianamente tóxicos o perjudiciales. Entonces ahí quedamos atrapados en una mala circularidad y lo que habría que hacer entonces es una discusión más política que tecnocientífica para decir, miren, definitivamente el plástico de un solo uso, no más, porque no se están recogiendo y no hay perspectivas de que se recojan y hasta que no garanticemos que se puede recoger, no los vamos a producir. Digamos, creo que Chile tiene esa política también de plásticos de no es permitido plásticos de un solo uso, ¿cierto, Fernando?
Ok. Claro, claro. Eso es una situación muy típica. Las personas no tenemos la información suficiente sobre los efectos de nuestro consumo. Y como tenemos la publicidad encima, sí, el marketing impulsando al consumo constantemente, pues tampoco tenemos tiempo de estar leyendo las etiquetas de todos los productos, de estar leyendo en la Wikipedia si esto es bueno o malo, porque pues todos trabajamos 8, 10, 12 horas, 14 horas para subsistir. Y ese ejercicio de cultura ambiental pues nos exige un esfuerzo muy grande. Y este es otro tema muy importante, cómo construimos cultura de la sostenibilidad. Y dónde se está enseñando, ¿será que en las escuelas estamos realmente imbuyendo en nuestros hijos e hijas un cuidado responsable y eficiente del ambiente? ¿Estamos ayudando a que sus vidas sean, eh, digamos, más ecológicas, más sensatamente ecológicas también los ecológicamente sensatas? Eh, y yo lamentablemente creo que no. Yo soy rectora de la universidad y no sé si nuestros 12.000 estudiantes realmente tienen el mensaje bien imbuido en sus comportamientos y son conscientes de todo lo que podrían hacer o dejar de hacer para ayudar a construir sostenibilidad. Y esta es una escuela de negocios con enfoque en... Eso iba a preguntar, Brigitte. Tengo entendido que la Universidad de Ann tiene un bosque o está sembrando árboles, ¿cierto? A la fecha, ¿cuántos árboles llevan en este momento y dónde los tienen? Creo. Muy buena pregunta. Yo creo que ya debemos estar llegando a los 5.000 árboles. Eso es, pues es muy poquito, pero detrás de eso, testimonio de responsabilidad. Tenemos un convenio con una ONG, la Fundación Natura, que tiene una reserva privada por cerca de Bogotá, sobre todo y media de Bogotá. Entonces hacemos jornadas de siembra con estudiantes. También ponemos a disposición la tierra para que otras personas vayan y siembren sus arbolitos dentro de un plan ecológico que tiene la Fundación para restituir la conectividad de los bosques de alta montaña. Pues no es solamente sembrar los árboles, sino garantizar que van a crecer y que van a contribuir con el funcionamiento ecológico de una región cercana a Bogotá, pues importante en la producción de agua. Em, hay cada día más iniciativas, digamos, de compensación de huellas individuales o de pequeñas empresas a partir de la reforestación, de la regeneración ecológica, de la restauración, y eso es muy positivo. Sí. Digamos, un evento que permite hablar de emprendimiento sostenible, por ejemplo. Es el propósito superior de nuestra universidad, emprendimiento sostenible, es decir, que cualquier idea de negocios que tú tengas, tienes que garantizar que va a contribuir con la sostenibilidad. Y hay varias formas, por supuesto, un abanico muy grande de posibilidades para eso. Digamos, Brigitte, para el público que no es biólogo, digamos, si uno quiere ir a sembrar un árbol, la idea no es sembrar cualquier árbol, es sembrar, digamos, al público que está en Chile, un árbol nativo, ¿cierto? O a los que estamos acá en Colombia, un árbol nativo y no es ir y sembrar cualquier cosa, sino, me imagino que el programa que ustedes tienen también es para árboles. ¿Qué especies están sembrando para árboles nativos, cierto? Sí, claro. Y con un plan que no necesariamente implica conocimiento científico por parte de los usuarios. Confiamos en el programa de conservación de la Fundación Natura. Wow. Entonces sembramos cerca de 50 especies de bosques húmedos de alta montaña. Cada país pues, tiene sus propios ecosistemas, sus propias prioridades de restauración y recuperación ambiental. Seguramente será muy distinto invertir en conservar un humedal, por ejemplo, o en dedicarle tiempo y esfuerzo a incluso recoger basura de una cañada urbana. Porque estoy diciendo, pero yo no tengo dinero, ni tiempo, ni capacidad para ayudar como algo podría hacer. Entonces, una jornada colectiva con los estudiantes y los profesores de la escuela, retirando la basura de la quebrada o hablando con los vecinos para que no se vuelvan a llenar de basura.
Sí, hay muchas actividades que realmente son muy importantes y que podemos desarrollar, ojalá en colectivo también, Sí, claro. que una golondrina no hace verano. Claro que sí, de eso, Fernando, tú nos puedes ilustrar qué han hecho ustedes, han hecho jornadas de recolección de basura, ¿sí? Hemos hecho varias jornadas de recolección de basura. Y bueno, Concepción está rodeado de varios humedales. Entonces, una ciudad con bastante biodiversidad y que lamentablemente se contamina mucho. Y nosotros igual hemos organizado eh, con varias agrupaciones varias jornadas de limpieza. También, sí, y también, bueno, con respecto a lo que me decían también de la ley de plástico, sí, desde el año pasado Chile tiene una ley de plástico de un solo uso. Bueno, sí, así que muy bien. Bueno, y también tenemos desde acá otra pregunta, quizás la última del público, decir que, por ejemplo, en Chile, actualmente todavía estamos realizando un proceso de constitución, lamentablemente, bueno, o afortunadamente, no sé, pero se rechazó la primera constitución, pero están viendo los lineamientos para hacer otra constitución. Entonces, quería preguntarte, ¿y cuáles serían los lineamientos, sobre todo medioambientales, que tú nos podrías recomendar para esta nueva constitución? Bueno, después voy a la pregunta, sí, que yo creo que la discusión que ustedes tuvieron en esta primera constituyente fue variadísima. Hay muchísimas. Yo creo que la propuesta fue tan ambiciosa y tan avanzada que muchas personas quedaron un poco preocupadas o no vieron con claridad el resultado. Y por supuesto, una constituyente tiene que ser un espacio democrático y de consenso. Y está muy bien que ahora estén replanteándose algunas de estas cosas. Sería muy difícil y muy atrevido de parte de tratar de hacer alguna recomendación en el sentido, pero tal vez la más, digamos, la más neutral y más genuina que los de México, al Caribe y al sur, es la educación ecológica. ¿Cómo logramos que todas las personas de nuestros países tengan un mínimo de conocimiento ecológico para que puedan participar más activamente en las decisiones que hay que tomar en los próximos años? Porque va a ser muy difícil sin ese mínimo de conocimiento plantear unos espacios de innovación o de normatividad o de cambio productivo en medio de tantas fake news, de tantos intereses privados o ideológicos, de tanto ruido que hay alrededor del, digamos, del cambio climático, por ejemplo. Entonces, un poco de alfabetismo ecológico es muy importante y ojalá que una constituyente pudiese plantear algún tipo de recomendación o de acuerdo nacional al respecto. Súper, muchas gracias por tu consejo. Vamos a tratar de escribirlo, o de hacerles llegar a lo que vaya. Dices. Eso por lo menos desde Chile. Por lo menos desde Chile tenemos esas preguntas. Eh, Darte muchas gracias. Hemos tratado de contribuir lo más posible con respecto a informar estos temas desde nuestra agrupación, desde nuestra ONG, y muchas gracias por darnos este espacio. Ana María, A ti, Fernando, y a todo el grupo y a todas las personas de la universidad, como entiendo, muy importante. Thank you. Fernando, entonces para cerrar la entrevista con Brigitte, pues confieso, llegué muy nerviosa y Brigitte me hizo sentir muy bien. Es una persona que como habla es muy sencilla, muy querida. Quiero darte las gracias por habernos recibido en este espacio tan bonito de la universidad. Como puedes ver la mariposa en fondo, es muy bonito como tienes tu oficina. Es, es ella, habla de cómo es ella, así como ella nos habló hoy, así es ella en la vida real, es una persona muy sincera, muy sencilla. Gracias, Brigitte, por abrirnos este espacio, gracias por tus palabras
y quisiéramos ya cerrar entonces la entrevista con una frase o algo que te haya inspirado para cuidar el medio ambiente o algo que le quieras decir a todos los jóvenes que se conectaron desde los diferentes países. Bueno, muchas gracias, Ana María, por darte una oportunidad muy grata para conectar con todos y todas ustedes. Una frase. Y después, y una cosa muy rara acerca del carácter de la naturaleza que es retadora, que nos plantea desde su misma entraña la necesidad de cambiar, y es que no hay nada más queer que la naturaleza. Y quiero dejarles la tarea de que revisen porque ese concepto eventualmente puede ser interesante. Claro que sí. Gracias, Brigitte, de nuevo. Y a todo el público que se conectó en la tarde de hoy, para los países que estamos en el norte y para los del sur en la noche, que acaben de tener un día muy, muy, muy espectacular, y que estas palabras que nos dio Brigitte nos inspiren el día de hoy para seguir cuidando el planeta y haciendo obras y haciendo cosas concretas por el medio ambiente. Adiós. Gracias. Chao. Chao.